Multimillonarios días, multimillonarias noches, multimillonarias tardes. Hoy hacemos algo diferente y sí muy dedicado a lo que es nuestro poder. El gran poder del Padre Nuestro. Aclarando de antemano que, como todos ustedes saben, y recordando que María no es religiosa. Lo que sí es que hay algunos secreticos que es importante que nosotros, con los que nosotros nos divertimos. Y por eso, vamos. Ahora, ¿qué es el Padre Nuestro realmente? Todos sabemos que es una religión y la mayoría de las personas saben que está dedicada exclusivamente a lo que es la religión católica. ¿Realmente es la religión católica solamente? No creo, esto viene de mucho antes porque contiene otras cosas. El Padre Nuestro sí es una oración y era una plegaria y en algún tiempo se usaba como un poderoso conjuro. Ahora, esa parte me la reservo. Y era, aunque me la reservo, les cuento que era un conjuro súper poderoso que curaba en 1, 2, 3 horas. Lo que no había que curar, porque sí lo curaba. Es un trabalenguas que tiene aquí María. Y es importante que ustedes sepan que para esta época ya la cura no existe. Y no existe porque nosotros no hemos estado enfermos. La enfermedad no existe. La enfermedad no la creamos nosotros. Y esto es bastante importante que usted lo entienda. Ahora, vamos que vamos. Porque el Padre Nuestro se utilizaba, sí señor, hay algunos videos que se supone que no los puedo hacer públicos por el simple hecho que fueron unas sesiones en donde habían 3 sanadores, 3 curanderos que estaban repitiendo el Padre Nuestro como realmente había que hacerlo en algunos puntos, y es que realmente el Padre Nuestro se utiliza en un verbo pasado imperativo. Ahora, ellos lo utilizan de una forma, yo aprendí a hilarlo de otra forma. Entonces, voy a hacer una serie de 3, 4, 5 videos, no creo que dé para más, 3, 4, 5 videos, en donde en el primer video, que es el de hoy, me voy a dar, le voy a explicar más o menos de qué se trata, cómo es que nosotros hasta el día de hoy hemos estado convencidos de que dice una cosa y realmente dice la otra, y cómo al explicarlo tiene más sentido, inclusive la canción de González, de Gigi, sí, bendecido y alegre, tiene sentido. Claro está que de la forma que se hizo, bendecido y alegre hace un par de años, bueno, más de un par de años, se hizo precisamente para hacerle una alegoría muy importante a ese Dios, a esa divinidad que somos nosotros, a esa divinidad que está dentro de nosotros. Ahora, el Padre Nuestro separado o pegado, Padre Nuestro o Padre Nuestro, realmente significa Pater Noster. Eso en latín, Pater Noster. Y se supone que es una oración cristiana por excelencia, como dije al principio, y que fue elaborada por Jesús de Nazaret, según lo relatan los evangelios de San Mateo 6, 9, 13. Casi la fórmula de Tesla. Solamente digo eso como por chiste, que no es un chiste. Y el Evangelio de Lucas 11,
11, 14. 11, 12. 11, 14. No, 11 del 1 al 4. Sí, 11 del 1 al 4. Hay diferencias en las dos versiones. Y cuando nosotros nos damos cuenta, la descripción de las circunstancias del evento, el estilo del texto, realmente tienen mucha similitud en la forma en que hacen las peticiones. Y el Padre Nuestro es como considerado, como dije al principio, una oración cristiana que hay que hacerla todos los días. Es una cuestión de normal, ¿no? Y también se practica mucho en lo que son las iglesias católicas, ortodoxas, anglicanas e inclusive en las protestantes, en donde también le hacen algunas variaciones al estilo, En sí dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Líbranos de todo mal. Ahora, vamos que vamos y vamos nosotros a la página a lucir la magia de la caneta, ¿vale? A lucir la magia de la caneta. ¿Le parece? A lucir la magia de la caneta. Vamos que vamos. Aquí no está. Aquí no está. Déjenme. Aquí. Ok. Vámonos con ella suavecito porque es importante que nosotros... Si es esta. Bueno. Y aquí dice: Padre nuestro. Como se dieron cuenta en la canción de González, nosotros hacemos referencia solamente, González hace referencia exactamente a la gran divinidad que habita en nosotros. Solo que como para la mayoría de las personas es supremamente importante mirar el Dios afuera, la canción fue creada como para que usted se diera cuenta que estando afuera estaba adentro. Algo así. Padre nuestro, ¿a quién se refiere? A nuestra divinidad. ¿Y en dónde está nuestra divinidad? En nosotros. Así que no busquen nada afuera. Que estás en los cielos. ¿Qué significan los cielos? Tu pensamiento, tu mente. Es tus cielos, tu mente, tu pensamiento. Santificado sea tu nombre. Porque para afuera sí está adentro. Entonces realmente el significado es: santificado sea mi nombre. Mi nombre. Por eso aquí le coloqué yo el nombre para que usted escriba ahí su nombre. Sí, Señor. Para que... ¿Ok? ¿Ok? Para que aquí escriba usted su nombre. No. ¿Es este? Sí, este. Ahí escriba usted su nombre. Es que su nombre es santificado. Y aquí viene algo bien importante. Recuerde que yo a ustedes les he insistido. A ver, clase, familia bella. No se dejen colocar apodos y no se dejen colocar diminutivos. Porque no están honrando, es que no es cualquier bobada. Cuando usted
cuando usted es nombrado, no bautizado, cuando usted es nombrado, usted adquiere una identidad y es usted que ya por las memorias que trae, ya lo está pidiendo, porque usted viene, así como algunas personas se meten a la carrera allá, a la UIS, a la Universidad Nacional, a la Universidad Central, se meten a estudiar para ingeniero, entonces ahí está el señor ingeniero. Bueno, pues usted vino para ser Josefina, usted vino para ser Adaí, usted vino para ser Leticia. Y la otra, que es una costumbre humana, de aquí, del plano este, es cambiarle el apellido por el del compañero, porque antes a las mujeres se les vendía. Entonces era una cuestión de pertenencia. Y nosotros compartimos el amor con nuestros compañeros sin que ni el hombre ni la mujer le pertenezca. Es decir, callándome la boca. ¿Para qué usar el apellido del esposo si es que el esposo es único? Solamente porque me callé la boca. Conste. El esposo es único y él en esta época no está comprando mujeres. Nos estamos uniendo es por amor, nos estamos uniendo por intereses. No le pertenezco, él no me pertenece. ¿Por qué tengo que usar un apellido que no es mío? Y además de todo se convierte en un gran negocio. Oh, sí, un gran negocio. ¿Por qué un gran negocio, María? Por la simple y llana razón que cuando usted se separa, se divorcia, vaya negocito para pagarle a los juzgados y todo para que lo separen a usted. Ay. Entonces, no es no. Ok, venga a mí, está dentro de mí. Pasado imperativo, vino y se quedó. Entonces, vino a mí tu reino. ¿Cuál es el reino? La mente. El reino de los cielos, la mente, sus pensamientos. Hágase tu voluntad, y su voluntad se hizo. Y su voluntad se hizo. Y yo le voy a decir por qué hice y se hizo. Porque todo lo que usted está pensando, usted lo materializa. Y su voluntad se hizo. Piense y ahí está. Ha estado pensando hasta este momento lo que ha querido pensar, pues ahí está. Ahí está, no hay de otra. Usted ha estado materializando lo que ha estado pensando. Y se hizo su voluntad. Y su voluntad se hizo. Porque en lo que estamos viviendo ahorita, eso ya fue hecho. Todo en el mundo está hecho. Por física cuántica, por muchas cosas. Está hecho. Y si está hecho, no es sino cuestión de que usted sepa que existe para que usted lo vea. Cuentan que cuando los del otro lado del charco, los de Europa, vinieron a conquistar América, que nosotros ya teníamos esto, sino que ellos no conocían las embarcaciones, los indígenas. Y dicen que un chamán se puso y miraba el ondear diferente de las olas del mar y veía que hay algo raro. Yo tengo que verlo. Y se fijó hasta que descubrió enfrente de él los barcos. ¿Qué quiere decir eso? Que absolutamente nada de lo que usted no tenga la información se le va a hacer visible. Nada, todo está hecho. A ver, por el hecho de que usted viva en el pueblo, por allá arriba en el páramo, donde no hay luz, donde no hay contacto tanto con las civilizaciones, donde usted casi ni escucha noticias, eso no quiere decir que no exista Japón, o que no exista la China, o no quiere decir que en África ya no haya vida. Que usted no sepa que existe África, eso es otra cosa. De ahí a que no haya una vida ahí, eso es otra cosa. Entonces, pilas aquí. Entonces se hizo tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí vienen las leyes del Kybalión. Y es eso, somos mentalismo, somos ley de correspondencia, somos la ley del espejo.
¿Qué quiere decir eso? En la tierra como en el cielo, así, en la mente como lo que yo materializo, así, lo que yo pienso como lo que yo materializo, lo que siento adentro como lo que está afuera, lo que está arriba y está abajo. Aquí está todo, aquí está todo. Ok, perdónanos. Somos nosotros los que lo fabricamos, solamente que por la manipulación de las religiones. A nosotros nos dijeron que es que estábamos pecando y que veníamos con un pecado original y que yo no sé qué cosa, lo otro. Entonces toca estar buscándole perdón. Perdóneme. Es como aquí en Canadá hay algo que es muy hermoso. No es sino que pase por el ladito. Sorry. Y nos sorríamos harto porque es una lamentadera por absolutamente todo. ¿Por qué? Por la programación que tenemos. Pensamos que ser polite es hacer eso y resulta que esa lamentadera y esa lamentadera y ese pensar que yo estoy cometiendo un pecado rebaja mi divinidad en concepto. ¿Y por qué tengo yo que pedir permiso? Obvio, haciendo las cosas con corazón, no hay para qué pedir permiso. Ay, sorry, perdóneme. Ay, perdóneme, no quise hacerlo. Pues, ok, ya entendí, ya, fresco. Yo tengo una compañerita que si parpadea con la izquierda, sorry. Si mira para allí, sorry. Y si hace, ay, sorry, no lo quería hacer. Y es una lamentadera santísimo. Pues como nosotros somos los creadores, ¿quién nos va a perdonar a quién? Ahora, como nosotros en épocas antiguas, en líneas de anteriores, sí creíamos en esto, es importante que nosotros hacer lo que estamos haciendo, activando las líneas del perdón y que nosotros nos liberemos de esto. Porque es que nosotros somos los creadores, no hay errores. Si no hay errores, no hay pecados. ¿Para qué nos perdonamos? Eso es parte de lo que viene después. Ok, entonces, perdónanos. Y aquí activamos entonces la ley del perdón. Ya, suelten. Y lo activamos ya con la conciencia de que sabemos que es para darle el alimento al inconsciente. ¿Cuál es el alimento? El pensamiento. Darle las herramientas para cambiar el paradigma. Nuestras deudas y ofensas. Nadie quiere ofender a nadie. Cuando por eso es tanta disculpadera. Ay, discúlpeme. Porque nadie quiere ofender a nadie. El otro se ofende de acuerdo a su programación. Deudas. Se supone que nacimos debiéndole a todo el mundo. Sí, a Mengano, a Sutano. Y nosotros no le estamos debiendo a nadie. Ahora, como en otra línea así, pues aquí nos perdonamos. Y esto, y aquí lo coloco con otro color, tiene mucho que ver con nuestras riquezas. Tiene mucho que ver con nuestras riquezas. Así que toda esta parte nosotros la transmutamos. Hay que sacarlo de aquí. Y lo hacemos en unos 3 o 4 procesos. Ok. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Miren, aquí otra vez aparece cómo es que a nosotros nos programan con la escasez, con la deuda. Ok, así como nosotros perdonamos, y aquí viene algo bien importante, ojo, porque la mayoría de nosotros decimos, ay, yo perdono pero nunca olvido. Yo perdono pero nunca olvido. Primero no va el pero, y segundo, nadie quiere ofenderlo. Usted no tiene por qué ofenderse. Y si usted se ofendió, pues es usted el que cambia. Ley de la polaridad. ¿Por qué me siento así? Fue así esto y se libera y lo libero. Y esta parte nosotros, especialmente la familia, también lo hacemos nuevamente para que realmente tomemos esa conciencia,
Porque aquí nosotros, al activar la ley del perdón y al liberar estas dos, las deudas, liberamos muchísimo de nuestra riqueza. La otra es que cuando uno tiene deudas, si usted le va a dar a alguien dinero y el negocito suyo no es el préstamo del dinero, entrégueselo, suéltelo y no lo espere. Porque cuando usted se aferra, ya la otra persona vino con escasez a pedirle dinero. Claro, yo también he estado ahí. Por eso lo digo. Viene con la escasez y con el dolor. Hay veces que con todo lo que se hace, no se alcanza a cumplir con el compromiso que se adquirió. Como no se alcanza a cumplir con el compromiso, empieza ese sentimiento, empieza ese aburrimiento, es una emoción. Y el otro cobrando, tome, venga, mis intereses, venga, ta. Y nos metemos más en el proceso de la escasez. Entonces, primero, yo les enseño a manifestar de otra forma. Segundo, no se metan en el proceso de escasez, ni pidan ni den prestado. Y cuando de verdad vea que la otra persona lo requiere, déselo a ella. Aparentemente ella lo lleva prestado. Y como usted lo suelta, usted le permite que la otra persona evolucione y que con todo el corazón le devuelva el dinero. Y si no le devuelve el dinero, piense que simplemente fue un aporte. Es así, porque usted se amarra. Y hay dos cosas. Si yo soy la que presto el dinero, yo ya sé que en la otra persona no puedo confiar y me lleno de rabia y me lleno de todos sentimientos. Y si soy yo la que debo ese dinero, me da tanta rabia que siendo mi amigo me apriete el pescuezo. Entonces, ahí tienen un par de cositas. Entonces mejor despídase del amigo y despídase del dinero, o despídase del dinero y conserve su amigo, o no haga eso, no preste. Y no nos dejes caer en tentación. Esta palabra tentación tiene una connotación muy especial. Y esta va con otro color. Esta tentación tiene una connotación especial. Ay, carambas, vamos que vamos. Venga, a ver, aquí la ponemos de otro color. Ok, tentación, sale mejor. Tiene una connotación muy importante y es que nosotros no caemos en tentación si estamos viviendo en el presente. ¿Por qué? Porque yo estoy construyendo ya, y yo no tengo cómo desviarme, despalomarme para decir, ay, yo me acuerdo que mi mamá hace 50 años me dio una chancleta. Yo me acuerdo que el novio que tenía no me trajo flores. Yo me acuerdo, y se la pasa entre el pasado y el futuro. Ay, cuando yo tenga esta casa seré feliz. No, manténgase aquí. Como usted se mantiene aquí, pues usted no va a caer en ninguna tentación de vivir en el pasado como la mujer de Lot, ni irse para el futuro con el señor Spock allá en Viaje a las Estrellas. No. Quédese quietico. Quietico no, en acción masiva e imparable, solamente que aquí, en este presente, porque es ahí en donde está la gracia. Entonces usted va a estar así, creando. Por eso es que usted se levanta temprano. Por eso es que se dedica a los 90 primeros minutos. Por eso es que usted ya tiene todo su día planillado, todo su día agendado. Y por eso es que usted termina su última comida a las 5 de la tarde. Tiene un espacio, escribe su cuaderno de gratitud y a dormir a las 8, 8:30. Usted no tiene nada que ir a hacer después de eso. Que una fiestecita una vez al mes. Bueno, ya le dice a su cuerpo, no le voy a dar el elixir de la juventud porque me voy a ir a gastar mi vida en otra cosa. Ahora, dice, no, yo voy a invertir en mi juventud, pues se queda en la casa. Es diferente. Ahora, de esa forma, yo no caigo en ninguna tentación
porque estoy viviendo mi presente. Y líbranos de todo mal. Me libero y te libero. Primero, el mal no existe. No existe el diablo. No existe el pecado. No existe el infierno. Usted lo crea aquí. O sea, no. Pues me libero y te libero. Ya. Me liberé y te liberé. Y entonces aquí es importante que nosotros, me libero, te libero. Me liberé. Me liberé y te liberé. Wow. Me liberé y te liberé. Y aquí dice amén. Normalmente las personas traducen amén como así sea. Y realmente esto no traduce así sea. Es así. Ok. Así fue. Así fue. Así fue. Así sea, así fue. Pasado ay, ay, ay. Pilas, pilas, María. Así fue. De verdad que sí. Y es importante, muy importante, que nosotros realmente encontremos esa divinidad adentro y que así como hizo Gonzalitos, colocó en la letra de la canción, que a mí me parece genial, la letra de la canción, no solamente porque yo soy la productora, no solamente por eso. Venga, yo aquí encuentro, aquí está, creo, a ver. A ver. Dice, ok. Ustedes ya saben todos que el compositor de esta canción es Gilberto González de GG Music. Y que... ¿Dónde está? Ok, este no era. No está ahora acá. Déjenme, yo lo encuentro. Bendecido y alegre. Vamos que vamos. Bendecido y alegre. Encuentro la letra del bendecido y alegre. Vamos que vamos. Vamos a ver. No. Ok. Ok. Ay, mil gracias yo doy por el amor, por lo lindo que tengo en este día. Miren, desde el principio él empieza agradeciendo, poniéndole corazón. Muchas gracias por mi bella existencia
y también por el milagro de la vida. Sí, usted y yo, todos los que estamos alrededor, somos un gran milagro. Somos el milagro de la vida. Muchas gracias por mi bella existencia y también por el milagro de la vida. Veo en mí un ser maravilloso. Así que usted también mírese como ese ser maravilloso. Cuerpo perfecto con salud y vitalidad. Desde aquí esta oración es a su divinidad que me impulsa para seguir adelante cada día con mucha más bondad, con más amor. Ok. Bendecido y alegre desde adentro, doy mil gracias por todo mi talento. Ok. La energía que a diario llevo en mí. Yo soy energía, tú eres energía. Entonces tú llevas cada día con aventura y emoción. Cada momento con millones de probabilidades. Y aquí está la ley del mentalismo y todas sus infinitas probabilidades, posibilidades. Por todo esto te doy gracias, Señor. Padre nuestro, Señor. Este Señor, este Padre nuestro que está en nosotros, es al que a Él le canta por la belleza, la paz y la armonía, por las posibilidades de juegos y diversión. Pues claro, en esa época Él se la pasaba jugando a todo momento con los muchachos y conmigo también. Por la tranquilidad que llevo aquí en mi alma. Le doy gracias a la vida por su don. ¿Cuál don? El don de la vida. Bendecido y alegre desde adentro, doy mil gracias por todo mi talento. Muchas gracias por toda la abundancia. Desde aquí estamos hablando ya que nosotros vivimos en la abundancia. No se enfoque en el dinero. Ahora, para que todo funcione, cuando usted ve la abundancia por todo lado, felicita al otro porque tiene abundancia. El dinero, el cariño y el amor que tú me das. ¿Quién? Este ser es el que se brinda eso. Por mis hijos y toda la familia. Pues feliz con ellos quiero estar. Doy mil gracias a la naturaleza, nuestra gran extensión hacia arriba, a la tierra, a la luna y al sol. Doy mil gracias por todos los milagros de la vida y el amor. Bendecido y alegre desde adentro. Doy mil gracias por todo mi talento. Es decir, estamos haciendo una alegoría y un honor a este Padre nuestro que está en nosotros y que soy yo con mi gran divinidad. Espero les haya quedado claro y esperen un segundo video porque vamos con el otro Padre Nuestro. ¿Vale que sí? Vale que sí, vale que sí, vale que sí, yo me voy. Además que qué rico que mientras nosotros nos estamos saliendo de la programación de la afuera, regresemos y mientras tanto yo me baile esta canción que también es para cantar. Porque ¿quién dijo que la oración era solamente para irme a isla? No, yo también me lo bailo. Así que me voy de baile con González, ¿vale? Vale, que todos que tengan un fantabuloso resto de tarde. Que tengan un hermoso tiempo. Vivas en aquí el ahora, aquí el ahora, que es donde está la gran creación. Felices tiempos. Que me impulsa para seguir adelante. Ay, qué delicia.
bestia. día con mucha más bondad. A bailar se dijo, a bailar. Que mi